Bueno, hoy que es el primer domingo que nosotros nos reunimos, yo sé que hay una palabra muy especial, muchachos. Miren, Dios empezó este año hablando a mi corazón y hoy precisamente quiero que contarles algo de lo que Él me ha dicho. He orado por cada persona de esta iglesia. Todavía tengo la oportunidad de orar por cada uno de ustedes y yo sé que Dios está respondiendo esas oraciones, yo lo creo. Entonces, el mensaje para este domingo es este siguiente, ahí está. ¿Sí? No, sí. 2023, el año de ver la gloria de Dios. Eso fue lo que Dios me dijo. Y miren, muchachos, eh, yo quiero confesarles que yo nunca había pensado ponerle un nombre o un título a un año. O sea, al principio en muchas iglesias, y de hecho en las iglesias donde yo estuve sirviendo, generalmente siempre le ponen títulos al año cuando empieza el año. Dicen cosas como: este es el año de la abundancia, este es el año de la bendición, este es el año de la cosecha, etcétera. Y les confieso algo, a mí esa partecita nunca me gustaba. O sea, no me gustaba porque yo creía que eran puros inventos de los pastores para emocionar a sus feligreses, a su iglesia. Entonces, por ejemplo, si yo escuchaba que decían el año de la abundancia, cuando yo iba a esas iglesias, y de hecho servía, cuando yo escuchaba que el pastor decía: iglesia, este es el año de la abundancia, yo les confieso que yo decía: el año de la abundancia, ¿qué? Si uno al final de año termina es más pelado. O sea, yo no creía eso, por eso nunca le prestaba atención a lo que los pastores decían después de pronunciar la frase: este es el año de. Pero, pues resulta que ahora yo me convertí en uno de ellos. A principios de este año, muchachos, Dios habló a mi corazón y me dijo esto, me dijo: Edwin, ponle al año 2023 para la iglesia el año de ver la gloria de Dios. Y miren, muchachos, como eso a mí nunca me había gustado, yo realmente, y Dios sabe, yo le di vueltas a eso. Yo decía: Señor, ¿tú me estás diciendo que haga esto de verdad? O es como, aunque piénsenlo, o sea, a mí nunca me ha gustado, es difícil que eso se ancle en mi mente. Inclusive André el año pasado me insinuaba cosas muy parecidas y yo decía: bueno, sí, lo voy a hacer de pronto, pero no es algo que a mí me guste. Yo le dije a Andrés: y yo, la verdad, eso no es algo que a mí me guste. Pero Dios empezó a inquietarme y miren, muchachos, yo lo comprobé, no tengo duda de que eso es algo que Dios quiere hacer en esta iglesia y supongo que en muchas iglesias, pero ya depende de cada líder o de cada pastor escucharlo y obedecerlo. Pero además, muchachos, me dijo algo muy importante. Él dijo esto que me impactó. Me dijo: Edwin, yo no quiero una iglesia cool, yo quiero una iglesia poderosa. Esto de ser cool es algo que muchas iglesias están buscando hoy. Pero entre ser cool y ser poderoso, honestamente, yo prefiero lo segundo. Primero, muchachos, porque ¿para qué ser una iglesia cool, chévere o divertida si no se tiene poder de Dios? Y la única manera, muchachos, de que la iglesia sea poderosa es que experimente la gloria de Dios. Por supuesto, muchachos, eso no quiere decir que nosotros nos vamos a volver aburridos, porque Dios es un Dios alegre. A Él le gusta la alegría y la celebración. Pero lo que sí quiere decir, muchachos, es que nuestro objetivo este año es la gloria de Dios. La alegría es el resultado. Entonces, quiero que sepan que Dios tiene preparadas muchas bendiciones para nosotros. Ustedes verán, y miren, muchachos, se los aseguro, cómo este año sucederán cosas maravillosas, inimaginables. Pero lo mejor de todo, muchachos, que es algo que el Señor a mí me habló este año y me dijo: Edwin, mucha gente
empezará a tener hambre de mí. Mucha gente se enamorará de Jesús. Muchos volverán a su primer amor. Eso es algo que Dios dijo para este año. Volverán a su primer amor. Este año van a suceder cosas grandiosas, muchachos. Ahora alguien dice: Edwin, no le da cosa hablar así, ¿qué tal que no pasa nada? Miren, muchachos, tendríamos que ser peor que una piedra para que Dios no se interesara por nosotros. Les voy a dar algunas razones por las cuales Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, y por eso este es el año del ver la gloria de Dios. Algunas razones. La primera razón es que Él es bueno. Jesús dijo esto: nadie es bueno sino solo Dios. En esa pequeña frase, muchachos, hay un motivo suficientemente convincente para que creamos que Dios tiene planes buenos para nosotros. Y el argumento es porque Él es bueno. Así de sencillo. Pero otro argumento es que Dios ya demostró su amor por nosotros. Él ya nos demostró que nos ama. La Biblia dice esto: tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, no solo Dios es bueno, sino que ya demostró que ¿qué? Él ya demostró que ama a las personas. Ahora, aquí voy a hacer un pare, muchachos, porque esto del amor de Dios no parece ser muy bien entendido y ha sido terriblemente tergiversado. La gente dice esto: Dios ama a todo el mundo. No, muchachos, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice esto: Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente y se vuelve a Dios, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, dicen. Ahora usted dice: Edwin, pero usted acabó de leer un versículo que dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Yo creía que Dios nos amaba, o que amaba a todas las personas. Bueno, muchachos, así como yo les he explicado que cuando se lee la Biblia se tiene que tener cuidado de no pluralizar lo que es singular, ni singularizar lo que es plural, lo mismo pasa con los tiempos. Hay textos que en pasado, en presente y en futuro, y no hay que ignorar esos tiempos. Y aquí tenemos un caso. En pasado dice esto: tanto que amó Dios al mundo. ¿Está en qué? En pasado. En presente dice que Dios está en presente airado contra el impío o el pecador todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. En pasado, Dios amó. En presente, Dios está airado. Ahí hay una perfecta coherencia. Si la gente quiere disfrutar del amor de Dios en la actualidad, tiene que mirar al pasado, a la cruz. Allí está la demostración de amor más grande de Dios por el hombre. Él entregó a su propio Hijo. Y a menos de que las personas vayan a Jesús y se arrepientan de los pecados que lo pusieron en esa cruz y acepten ese sacrificio y hagan de Jesús su Señor, a menos de que hagan eso, Dios sigue airado en presente con ellos todos los días. ¿Lo estamos entendiendo? Métale sentido común. Han rechazado la manifestación más grande del amor de Dios, que es Jesucristo en la cruz. Si la gente lo rechaza, no le queda nada, muchachos. Pablo dijo: lo único que les queda es una horrenda expectación. Y en otra parte dice:
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo cuadraría usted que Dios nos ama en presente y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo? No tiene sentido. El sentido, muchachos, del amor de Dios está en pasado. Amó. Miren hacia atrás. Miren, muchachos, yo no me deleito hablando de esto, de verdad. Yo no me deleito hablando de eso. A mí me gusta hablar del amor de Dios, pero miren, no importa si son sus hijos, padres, hermanos, etcétera. Ellos tienen que saber que a menos de que vayan a la cruz y acepten ese sacrificio de Jesús, a menos de que hagan eso, en la actualidad Dios está airado con ellos cada día. Ha tenido paciencia, les ha dado para que se arrepientan. Pero muchachos, lamentablemente, como acabamos de leer, así como Dios tiene paciencia, también ha preparado armas terribles que utilizará en contra de ellos por despreciar ese sacrificio tan grande que costó la sangre de Jesús. Pero hay algo más que decir de ese versículo. No solo habla de la demostración más grande del amor de Dios, sino también habla en términos generales. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor general. Pero también habla de un amor personal y presente. Note que aquí dice, para que todo aquel, ¿sí ve? Es singular. Es para todo aquel que cree en presente, en Él no nada más tenga vida eterna. Nosotros pasamos, los que estamos aquí, pasamos de lo general a lo personal porque ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Amén. ¿Sí lo han aceptado? Ese, muchachos, es el valor de aceptar a Jesús. Ese es el valor de aceptarlo, que el Padre nos acepta como sus hijos. Entonces, siéntanse tranquilos y agradecidos con Dios de que usted no hace parte del mundo que ha rechazado a Jesús. Y ahí hay otro argumento para los que pudieran decir, Edwin, ¿qué tal que no suceda con nosotros este año y que usted quede mal? Le pregunto, muchachos, si Dios tuvo un plan para nosotros cuando éramos parte del mundo, que no lo conocíamos y vivíamos lejos de Él, ¿cómo no va a tener planes con nosotros ahora que hemos creído y aceptado a Jesús? No tendría sentido. Es decir, si tuvo un plan para nosotros cuando no éramos sus hijos, ¿cómo que no va a tener un plan para nosotros ahora que sí lo somos? ¿Sí? Entonces vaya sumando, muchas cosas maravillosas van a pasar, no solo porque Él es bueno, no solo porque demostró su amor a las personas, sino también porque ama a sus hijos. Pero además, también van a pasar cosas buenas y grandes en esta iglesia, porque precisamente por eso somos la iglesia del Señor Jesús, o sea, la consentida de Jesús. La Biblia dice esto: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, hacia donde miremos, muchachos, todo es amor y bondad para nosotros que somos su pueblo. Espero que le quede claro que todo está a nuestro favor y que se convenza de que vamos a ver la gloria de Dios este año. Vamos a verlo por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, muchachos, miren, abran sus mentes y sus corazones, porque Dios va a hacer grandes cosas y espero que usted ni se quede atrás ni se pierda ninguna de ellas. Pero por supuesto, lo que Dios nos diga tiene que estar respaldado de manera clara por su palabra. Eso no es de decir, no, es que Dios me dijo que el año 2023. No, muchachos, la Biblia es la palabra profética más segura. ¿Sí? Entonces, Dios primero me dijo, Edwin, póngale al año 2023 el año de ver la gloria de Dios, y después sí me dio el texto, el versículo. Y se encuentra en Lucas 4, versículos del 14 al 22, y lo vamos a leer. Dice así. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama. Ojo que aquí la fama no es mala.
por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Oiga, Jesús predicaba sentado. Vea pues, nos parecemos. No había caído en cuenta. Y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Ojo con lo que dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Entonces, iglesia, antes de entrar de lleno en el texto, quiero que observen la frase: predicar el año del favor del Señor, que es básicamente el nombre que Dios me dio para este año. Y usted podría decir: Edwin, si Jesús dijo que era un año, entonces ya pasó. A partir de que Jesús pronunció esa frase, pasado un año, esa promesa se terminó, porque Él mismo dijo que era el año favorable del Señor. Y ya han pasado como 2000 años, o sea que esa palabra ya expiró, esa promesa. Bueno, les voy a explicar lo que esa frase quiere decir. Cuando Jesús pronunció esa frase, hacía referencia a una fiesta judía que se celebraba cada 50 años, llamada el año del jubileo o el año del favor del Señor. Y en esa fiesta sucedían muchas cosas. Por ejemplo, los que habían perdido sus propiedades por cualquier causa se les devolvía, es decir, que era un año de restitución. A los que tenían deudas, estas les eran perdonadas por sus acreedores, es decir, que era un año de perdón. Los que estaban en condición de esclavitud eran liberados por sus amos, es decir, que era un año de libertad. También cada persona podía volver con su familia, es decir, era un año de unidad familiar. Pero también ese año se dejaba descansar la tierra, es decir, que era un año de descanso. Eso era lo que sucedía durante ese año. Por eso la gente lo llamaba el año del favor de Dios, porque Dios abría las puertas del cielo y derrochaba bendiciones para todo el que quería. Ahora, todas estas fiestas judías del Antiguo Testamento son importantes en la actualidad, porque esas fiestas eran una imagen profética de lo que pasaría en el futuro. Por ejemplo, esta fiesta de la que hablamos, llamada el año del favor del Señor o el año del jubileo, era una imagen de lo que hoy se conoce como periodo o tiempo de gracia. Un tiempo donde el favor de Dios está constantemente fluyendo. Cuando Jesús leyó esa parte de Isaías a la que hacía referencia al año del jubileo o al año del favor del Señor, agregó esto: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Es decir, Jesús les dijo: hoy empieza ¿qué? El año o el año del favor de Dios. Y la Biblia en ese pasaje da a entender que Jesús les explicó muchísimas cosas hermosas, porque dice esto: todos dieron su aprobación, impresionados por ¿qué? Las hermosas palabras que salían de su boca. ¿Predicaba bonito Jesús? Claro, por supuesto. La predicación, muchachos, no puede ser una vaina aburrida. Yo creo que uno de los grandes delitos que se comete con la Biblia en la mano es predicar de una forma aburrida. La pregunta es: ¿qué tanto les enseñaría Jesús? Bueno, seguramente les enseñó que ya no sería un año, sino que sería un
periodo de muchos años llamado tiempo de gracia, y la gente decía, ¿cómo así? ¿Cuántos años es esto? ¡Qué chévere! Les enseñaría que durante ese periodo sucederían grandes cosas, que habría perdón para todos los que quisieran, que las bendiciones de restitución, de libertad, de unidad familiar, descanso, etcétera, se volverían constantes y que incluso llegarían a otras tierras, a otras naciones, a otras personas del mundo, y que el favor de Dios estaría como nunca disponible para todos. Fueron palabras muy bonitas que la gente dijo, esto se escucha muy bueno. Mire, Jesús dijo tantas cosas hermosas que les repito, la Biblia dice, todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Entonces yo les voy a explicar, yo les explico esto para que ustedes entiendan que si yo les digo que este es el año de ver la gloria de Dios, no es emocionalismo, muchachos. Hoy nosotros estamos en ese periodo de jubileo o de gracia, es decir, que eso que Jesús dijo allí no fue un año, sino para un periodo de tiempo del cual nosotros hacemos parte y que terminará el día que Él vuelva por su iglesia. Cuando Jesús vuelva por su iglesia, muchachos, el año de jubileo se acabó, se terminó. Esas promesas también son para ICDC Barzal, Bogotá. ¿Sí, amén o no amén? Por eso cuando Él me dijo, ponle el año de ver la gloria de Dios, no me estaba diciendo nada nuevo. Me dijo fue, esto es lo que yo he querido hacer con mi iglesia desde el principio, y eso es lo que yo quiero que ustedes experimenten este año. Ahora rápidamente quiero que analicemos las promesas que están contenidas en este texto. Rápidamente, muchachos, en la que más nos vamos a demorar es en esta. La primera promesa dice es anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Sabe? Si usted es pobre, está, mejor dicho, ahí la tiene una buena noticia. Es decir, que este año en esta iglesia Dios trae buenas noticias para los pobres. Quisiera ser pobre. Quisiera ser pobre para que esa bendición fuera para mí. Alguien pregunta, bueno, Edwin, ¿qué tipo de pobreza? La respuesta es cualquier tipo de pobreza, sea material, espiritual, emocional, mental. Pobreza es pobreza para Dios. El mismo Dios que lo creó a usted, espíritu, alma y cuerpo, quiere quitar la pobreza de cada una de esas partes. Si Dios lo creó a usted como un ser de tres partes, pregunto, ¿cree usted que Dios no quiere bendecirlo en cada una de ellas? Hay muchos religiosos que dicen, a Dios le importa más el espíritu que el cuerpo. Yo no creo eso, muchachos. Yo creo que a Dios le importa cada parte del ser humano. Un buen padre no solo se ocupa de darles alimento espiritual a sus hijos, sino también de poner para ellos la comida en la mesa. Dios no sería un Dios bueno si solo nos diera alimento espiritual y nos dejara desprovisto de lo que nuestros cuerpos necesitan. Desde el principio, muchachos, la Biblia muestra que Dios se ha interesado por cuidar del bienestar físico del ser humano. En Génesis, la Biblia enseña que Dios, antes de crear al hombre, creó todo lo que necesitaría para su sustento físico, muchachos. Dios alimentó a su pueblo con carne y maná en el desierto. En una ocasión mandó cuervos con carne a alimentar a Elías. En otra ocasión 2 veces le mandó un ángel con comida a Elías. Pero miren lo que el ángel le dijo a Elías la segunda vez. Dice así: el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque ¿qué? Te espera un largo viaje. Eso quiere decir, muchachos, que Dios entiende muy bien que sin la provisión material es difícil que avanzar en esta vida. Eso es un Dios consciente, muchachos.
En el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que Jesús no solo predicó el Evangelio, sino que varias veces alimentó a las personas, y no con un poquitico ahí que no, que quedamos con hambre. No, muchachos, la Biblia dice esto. Él lo dijo, Jesús dijo, ustedes me buscan no porque hay señales, sino porque comieron pan hasta qué, hasta llenarse. Es decir, que los alimentó hasta qué, hasta que quedaron llenos. Entonces, ¿por qué algunos dicen que a Dios no le importa nuestra situación material? El texto dice que este año será un año de anunciar buenas nuevas al pobre. ¿Cuál sería una buena noticia para un pobre? ¿Cuál? Díganla. ¿Qué qué? ¿Qué hay qué? Claro, que va a prosperar. Créame que una buena noticia para un pobre no va a ser que Argentina le ganó. Eso no es, o sea, un pobre necesita escuchar una palabra de prosperidad, ¿sí? Obviamente no puede ser esto, muchachos, el evangelio central como pasa en muchas iglesias, pero sí hace parte del evangelio. Pero por supuesto, muchachos, no solo está hablando de pobreza material, también está hablando de pobreza espiritual. La Biblia dice esto: hagan tesoros en el cielo. Hay gente que tiene riqueza en esta tierra, pero tiene esa cuenta del cielo vacía. ¿Sabe usted cuándo empieza a ser rico espiritualmente? Primero, cuando hace de Dios su papá, su padre. Si usted hace de Dios su padre por medio de Jesús, tiene la posición más elevada espiritualmente que cualquier ser humano o ángel pueda tener. Es un hijo de Dios. O sea, si usted fuera el hijo de algún Santo Domingo, yo no pensaría que usted es pobre. ¿Sí me entienden? Si usted empieza a ser rico espiritualmente cuando hace de Dios su papá. Segundo, usted se hace rico espiritualmente cuando disfruta a Dios como Padre. Cuando lo disfruta, o sea, cuando ama venir a la iglesia y no lo hace simplemente porque es que toca. Cuando ama hablar con Él, cuando ama escucharlo, cuando ama servirle, porque sabe que lo hace para Él. Ahí usted empieza a ser rico espiritualmente. ¿Sabe por qué, muchachos? Porque la riqueza es algo que se disfruta. La riqueza es algo que se disfruta. Y tres, usted se hace rico espiritualmente cuando hace uso de todos los recursos espirituales. Porque es que, muchachos, hay hijos de Dios que viven en una pobreza espiritual tremenda. ¿Ustedes se acuerdan del hermano del hijo pródigo? Padre, nunca me has dado ni un cabrito para mí, para compartir con... Y el papá le dijo: todo lo que tengo es tuyo, o sea, vaya, abra la nevera. Y hay gente que no lo hace. Hay gente que no está disfrutando de todos los recursos que Dios ha puesto para él. Usted se hace rico cuando tiene paz de Dios, cuando tiene alegría, cuando anda seguro, cuando tiene autoridad para echar fuera demonios y enfermedades, etcétera. Tiene tantos recursos espirituales que no tendría por qué ser un pobre espiritual. Quizás usted dice: Edwin, pero Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Sí, muchachos, pero el Señor no está hablando de esa pobreza espiritual que tienen muchos cristianos que andan tristes, apocados, abrumados, sin poder ni autoridad, que no crecen en su vida cristiana, que siempre es lo mismo, y a los que todo el tiempo toca hacerles transacciones espirituales para que se sientan. El Señor no está hablando de eso. Ahí está hablando de humildad, es decir, de cristianos poderosos que sí se mantienen humildes, que no se creen mejor que nadie, que extienden su mano para ayudar y hacer crecer a otros, que siempre le dan gracias sinceras a Dios porque saben que todo lo que tienen es gracias a Él. A eso se refiere Jesús. Entonces, este año el Señor le dice a los pobres espirituales: yo los voy a hacer prosperar.
Haré que tengan recursos para que puedan echar fuera demonios. Haré que aprendan a tener confianza en mí. Les haré que tengan una relación estrecha conmigo y harán grandes cosas en mi nombre y serán cabeza y no cola, muchachos. Eso es riqueza espiritual. Serán hijos de Dios, pero muchachos, serán hijos de Dios poderosos. Pero miren, muchachos, no solo habla de pobreza espiritual o material. Recuerden que somos seres tricótomos, espíritu, alma y cuerpo. Así que también Dios quiere hacer prosperar nuestra alma. Y ojo acá, esto que les voy a decir es muy importante. Juan escribió esto: amado, yo deseo que tengas prosperidad en ¿qué? Todas las cosas, y que tengas salud, así como ¿qué? Prospera tu alma. Habla de que nuestra alma pase de un estado de pobreza a un estado de prosperidad. Hay muchas personas, muchachos, que son prósperas espiritualmente, aman a Dios, son personas con autoridad, pero que sin embargo viven con muchas dificultades económicas. Dios quiere solucionar ese problema, como ya lo vimos. Hay otros cristianos que en cambio tienen una buena vida económica, pero espiritualmente están en la miseria. No tienen una relación con Dios, no oran, no tienen ninguna clase de autoridad. Mire, el diablo les da unas palizas que ni siquiera ellos saben qué es lo que les pasa. Bueno, Dios también quiere solucionar eso, como ya lo vimos. Pero hay otros muchachos que están bien espiritualmente y bien económicamente, pero muchachos, tienen un alma empobrecida, y se los voy a explicar. El alma tiene tres partes: la mente, las emociones y la voluntad. Hay cristianos, muchachos, que aman a Dios, les sirven y que también les va bien financieramente, pero tienen una mentalidad terrible, terrible, muchachos. Una mentalidad dañada, tienen pensamientos suicidas. Sí, muchachos, cristianos que están sirviendo, que aman a Dios, que les está yendo bien financieramente y tienen dañada esa parte de su alma, la mente. Tienen pensamientos suicidas, viven llenos de miedo, de celos, pensando cosas feas, recordando cosas que ya pasaron. Esa es una mentalidad empobrecida. Ellos, ojo con esto, ellos casi no hablan con nadie, que no saben ni siquiera cómo contar lo que les pasa, no lo logran identificar. Dicen, pero ¿qué será lo que me pasa? Me está yendo bien, ¿por qué tengo estos pensamientos tan horribles? ¿Por qué me quiero quitar la vida? El problema lo tienen en su mente. Pero muchos muchachos, a pesar de que les va bien con Dios, están sirviendo y les está yendo bien espiritualmente, muchos tienen un infierno mental. Eso fue lo que le pasó, ¿sabe a quién? Ya se los he dicho, a Job. Fue uno de los mejores hombres de Dios que ha existido en este mundo, y además era un hombre muy rico. Pero ustedes saben que él tenía una mente llena de miedos y pensaba tantas desgracias que al final recibió uno de los castigos más duros contados por la Biblia. Y él mismo dijo esto: todo lo que temía, eso me sucedió. El temor, muchachos, está en la mente. Los celos están acá. Los pensamientos de suicidio obviamente están acá. La otra parte del alma son las emociones. Hay gente que le va bien espiritualmente, bien económicamente, no tienen pensamientos malos, pero sí tienen terribles vacíos emocionales. Usted quizás se haya encontrado con cristianos prósperos, con pensamientos grandiosos, son inteligentes, interesantes, parece que les va bien, pero nunca logran tener una relación estable. Van por el tercer divorcio, se enamoran fácilmente, tienen rencor o falta de perdón. Todas cosas impiden que puedan tener relaciones sociales
amorosas, saludables. Su pobreza no está en la mente, sino en el corazón. Son sentimientos empobrecidos, muchachos. Y la tercera parte del alma es la voluntad. Hay cristianos que les va bien en todo, aman a Dios, sirven en la iglesia, les va bien financieramente, tienen hogares bonitos, aman a su familia, tienen relaciones saludables. Uno dice, pues machica, este man es la machera. Pero tienen problemas en su voluntad. No tienen dominio propio, su carácter es débil, ven pornografía, tienen vicios ocultos que no han podido vencer, o de repente terminan haciendo cosas que ni ellos mismos pensaron que podrían hacer. De verdad, muchachos, gente que es bien, aman a Dios, prósperos, con familias que ellos aman, aman a su esposa, aman a sus hijos, parece que les va bien, pero tienen una parte secreta, su voluntad, y terminan cayendo muy abajo. Incluso ellos dicen, ¿en qué momento pasó todo esto? Son incapaces de controlarse a sí mismos, son imprudentes, impulsivos, tienen una voluntad empobrecida. Muchachos, todo esto es algo en lo que Dios ha dicho que se va a glorificar este año en esta iglesia. Y de hecho ya empezó. Yo siento que Él ya empezó. Usted tendrá una mente limpia, emociones saludables y una voluntad firme para la gloria de Dios y por supuesto para su bienestar. Esas son las buenas nuevas para los pobres, que serán bendecidos y prosperados de manera integral en todas las áreas de su vida. ¿Sí, amén? Los dos puntos que quedan, este era el más extenso, ya son muy cortos. Dios también dice que será un año ¿para qué? Proclamar libertad a los cautivos. Es decir, este año, muchachos, serán echados fuera demonios que tienen presos a muchas personas. Espíritus de enfermedad que llevan años dentro de cuerpos. Espíritus de muerte, etcétera. Muchos serán liberados de ataduras y van a experimentar y disfrutar de una libertad que no conocían. Se va a proclamar libertad porque Dios está listo, muchachos, y preparado para hacer que las personas sean libres y para echar fuera a los demonios de esas personas. Pero número 3, también Dios dice que este será un año para dar vista a los ciegos. Este año, muchachos, sus ojos van a ser abiertos a un mundo espiritual que muchos desconocen. Van a entender cómo Satanás y sus demonios operan en este mundo. Estoy seguro de que van a quedar sorprendidos con toda la información que se les va a dar aquí. Trate de no faltar a ninguna reunión. Van a tener un conocimiento mucho más amplio de las cosas espirituales y eso los hará a ser más fuertes, más sabios y sobre todo los unirá más a Dios como nunca antes. Ustedes van a conocer mucho más acerca del reino espiritual, van a entenderlo, sus ojos van a ser abiertos, van a ver, muchachos, cómo es que funciona el mundo. Pero también dice que será un año para liberar a los oprimidos. Ahora, la diferencia entre una persona oprimida y una persona cautiva es que la cautividad es la que ataca desde adentro hacia afuera, está cautivo, es decir, como amarrado. Hay algo en su interior que lo domina. Eso es una persona cautiva. El oprimido, en cambio, es atacado desde afuera hacia adentro, es decir, es algo que se conoce como oposición. Estos espíritus, muchachos, impiden que los cristianos avancen. Por ejemplo, hacen un negocio y se les cae. Empiezan un proyecto y les va mal. Van a orar y hay algo que no los deja concentrarse y terminan dormidos. Antes de salir, muchachos, a la iglesia,
se agarran, se ponen a pelear o se pone el tráfico terrible. ¿Saben cómo se llama eso, muchachos? Oposición. Eso es oposición. Dios también dice que Él nos hará libres de toda esa oposición. Como ven, muchachos, nos espera un año grandioso. Y miren, muchachos, esta es una palabra que yo dije, ojalá no se la pierdan. Porque esto, muchachos, es el abrebocas de todo lo que va a pasar este año. Dios tiene grandes promesas, muchachos. Acuérdense lo que Dios me dijo: Edwin, yo no quiero una iglesia cool, yo quiero una iglesia poderosa. Y la única forma, muchachos, de que la iglesia sea poderosa es experimentando la gloria de Dios. Esa es la manera. Dios está dispuesto. Es un Padre poderoso, muchachos. Tiene todo a nuestro favor. Él lo va a hacer y lo quiere hacer. Incline su cabeza, por favor. Cierra sus ojos y vamos a orar.